Muy buenas tardes, noches, días a todos ustedes. Bienvenidos a nuestro YouTube mensual, en este caso ya correspondiente al mes de junio del 2023. En primer lugar, gracias por la acogida que han tenido en nuestro anterior YouTube y en todos en general. Gracias por sus comentarios, ¿no? Y muy agradecidos por sentirnos, por nuestra parte, como gozosos de poder ofrecer un servicio de opinión y de puntos de vista, ¿no? Que puedan mejorar nuestra calidad convivencial, nuestra calidad de amplificar nuestra conciencia. De nuevo estamos con ustedes, aquí con Mar de la Madrid. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Buenas noches. Bueno, mucho gusto de estar mucho aquí. Gusto, sí, señor. Y bueno, ¿qué sugerencia? Después de lo del anterior, aparentemente uno dice, pues, ¿de qué vamos a hablar si lo trascendente es lo trascendente, ¿no? O sea, ¿qué va a pasar de nosotros? ¿Vamos a estar eternamente aquí o no? Pero mientras estemos aquí en este plano, hay también cosas que son importantes, ¿no? Y que hay que resolver quizá para poder lograr esa inmortalidad. Y una de ellas creo que es la forma en cómo estamos afianzados en la realidad, ¿no? Me explico. Voy a poner un ejemplo porque a veces los ejemplos ayudan mucho a entender los pensamientos y las cosas, ¿no? Es decir, hace poquito hubo una fiesta muy grande en el pueblo donde yo trabajo, en Villarrobledo. Hay una fiesta, un Viñarrock que se llama, ¿no? Y es un macrofestival y hay todo un movimiento de jóvenes que van allí, que acuden. Había miles y miles de personas que acudieron allí y es quizá también uno de los focos y conflictivos es que hay mucha droga, ¿no? Y yo me planteaba, porque claro, todo esto se lleva haciendo un montón de años, como 20 o 30 años, no sé, un montón. Y todos los años sucede más o menos lo mismo, ¿no? Este año, desgraciadamente, falleció uno de los jóvenes, ¿no? Y yo me planteaba, porque claro, la Guardia Civil se dispone y hace sus cerramientos de carretera para vigilar y para controlar la entrada de la droga, que todo el mundo sabe que la droga ya está funcionando mucho antes de que empiece el Viñarrock, ¿no? Y eso me planteaba a mí, como, digo, ese ejemplo para entender de lo que quiero hablar, ¿no? Como esa hipocresía social que tenemos los seres humanos a la hora de afrontar ciertas cuestiones, ¿no? O sea, la vida nos importa, la vida de los jóvenes en este caso nos importa, siempre y cuando no interfiera mucho con la ganancia económica. Porque claro, la droga mueve mucho dinero. Muchísimo dinero. Un concierto de rock, un macro concierto de ese tipo que movió a miles y miles y miles de personas, montones, o sea, para ser un pueblito tan pequeño da mucho dinerito, ¿no? Y entonces a mí me parecía como que, claro, estamos llegando a un punto de la humanidad en el que generalmente prima ante cualquier situación de esas. Hablo de eso, pero podemos hablar de la sanidad, podemos hablar de la familia, podemos hablar de... Yo creo que en todas las áreas de los seres humanos existe esa hipocresía. O sea, hay una idea de convivencia y de estar, de bondad, de compartir, de solidaridad, de beneficio para todos, de que todos estemos bien, pero es solamente como en la superficialidad, porque luego toda la normativa, toda la ley, toda nuestra manera de actuar no se corresponde con ese criterio de si es la vida lo más importante, pues obviamente en el momento en que hay un deceso, en este caso una defunción,
eso no se puede volver a realizar. Yo pensaba, ¿no? Es decir, ese macroconcierto, y digo en este como puede ser cualquier otro que suceda, ¿no? O, por ejemplo, en las normas de circulación de tráfico, ¿no? Es decir, no se puede circular a más de 120, pero los coches están todos preparados para llegar a 200 kilómetros por hora, ¿no? Es decir, o sea, es como esa hipocresía, ¿no?, social, que lo que genera es toda una burocracia y todo un sistema de parcheamiento de leyes que se adhieren para controlar y vigilar algo que se sabe que lo que interesa es que no se controle, para poder adquirir ese beneficio, como a través de las multas o a través eso de la cuestión económica que nos pueda producir la droga o lo que sea, ¿no? Entonces, claro, por otra parte, claro, esa actitud hipócrita que vamos generando y que vamos adquiriendo se educa desde pequeño. A los niños se les educa desde chiquititos a esa hipocresía, ¿no? Tú no puedes decirle al abuelo no sé qué o al papá no sé cuál. O sea, una cosa es la norma y otra cosa es luego detrás tú puedes protestar y gritar y lo que sea porque total el abuelo está tonto. Eso yo lo he oído de gente mayor, o sea, de educarles a los niños y decirles, al abuelo no se le dice eso, y luego a solas decirle, tú no hagas eso porque es que el abuelo no... O sea, si tú le estás enseñando a tu hijo que el abuelo no merece el respeto por detrás, aparento que sí, pero luego no, por poner un ejemplo, ¿no? Y como eso, todas las cosas en nuestra vida que vamos adquiriendo con la intención de ganar, de beneficiarnos, de obtener pues aquellas cosas que nos interesan, de salir ganando en definitiva, ¿no? Y ese sistema de hipocresía a veces se impone tanto que si tú no lo realizas así, pues eres un marginado social. O sea, porque tú no puedes decir ciertas cosas, no puedes hacer ciertas cosas, aunque sean muy honorables y tengas razón, ¿no? Entonces me parecía como que está tan bien construido el sistema de la hipocresía que a veces te aboca obligatoriamente a convertirte en un hipócrita. Y eres hipócrita cuando dices a alguien que le amas, aunque no estás muy seguro de si le amas o no, pero a lo mejor sí, pero porque es una persona que a ti te parece que es interesante o lo que sea, ¿no? Y luego, pues con decir, pues mira, lo siento mucho, me he equivocado, ¿no? O sea, tanto como en esas cosas. O sea, se va metiendo y construye todo nuestro estar en la vida, un sistema de hipocresía, nos convertimos en hipócritas y al final pues no sabemos ni lo que es verdad, ni lo que no es verdad, ni los valores reales que deberíamos de tener o no, ¿no? Y creo que es el punto como más importante del deterioro de la humanidad, en el sentido de que no evolucionamos, nos mantiene en un establishment que dices, esto es lo que hay que hacer, esto es lo que está políticamente aceptado, como se dice, y eso es lo que tienes que realizar en tu vida, ¿no? Y no hay posibilidad, desde ese punto de vista, de cambiar las cosas. Lo digo, por ejemplo, en el caso de lo del Viñarroc, eso se lleva repitiendo, creo que ha habido algún otro fallecimiento, no es el primero, y luego el montón de jóvenes que se han drogado y van al hospital, ¿no? Que es por lo que yo lo conozco y lo sé. Y eso, o sea, esa hipocresía impide que algo cambie, que algo se transforme, que evolucionemos hacia otra vía diferente que no sea la que está establecida por el poder, con esa rentabilidad económica en este caso, o puede ser una rentabilidad afectiva o una rentabilidad de otro tipo, ¿no? Entonces, el planteamiento es que otro sistema que no sea la hipocresía, sin enfrentarse, obviamente, porque claro, no te puedes enfrentar porque tienes las de perder. Entonces, ¿qué otro sistema podemos aplicar en el día a día, que podemos implementar en nosotros para no aceptar esa hipocresía de los demás y no aceptar y no caer y no aceptar la hipocresía nuestra, o descubrirla también en la que tenemos y no aceptar esa manera de relacionarnos, ¿no? Bien, es una cuestión, como plantea Mar, cotidiana, ¿no? Cotidiana. De civilización, una cuestión de especie humana.
Yo para empezar a asesorar a esta respuesta empezaría con un trocito nada más de una canción de Silvio Rodríguez. Venga. Fui buscar al hombre que mintió, ¿Cuál fue el primer hombre que mintió? Y a partir de ahí se generó esa hipocresía. Los antropólogos afirman que la mentira fue una estrategia y es una estrategia que emplea la especie para evolucionar. Y gracias a la mentira engañamos a los animales, ponemos trampas, engañamos los lindes, afirmamos lo que nos sentimos y así se va generando diferentes poderes que resultan globalmente con esa palabra tan dura, ¿no?, como es la hipocresía, fomentada fundamentalmente por la mentira. Pero fíjense que, como bien nos hace en la introducción, todo ese contenido de mentira está sustentado claramente por el poder en todos los terrenos, ¿no? Empezando por el Estado. Los estados, todos tienen una ley que se llaman los secretos de Estado. Por ejemplo. Entonces, la ley de secretos oficiales establece, creo que en todos los países democráticos, bueno, y en los no democráticos más, ¿no?, que hay una ley de secretos oficiales de cosas que ocurren o que están pasando que no se pueden decir a la población. O sea, sí se pueden, pero no se dicen por temor al desequilibrio social que pudiera ocurrir entre la población. Es decir, que de entrada los gobernantes, los poderosos, guardan, callan, esconden situaciones presentes y pasadas porque pueden poner en riesgo la seguridad del Estado. Fíjense bien, estas son palabras de los gobernantes, no son palabras nuestras, ¿no? Y son normales de escuchar. Y son normales de escuchar. La ley de secretos oficiales se ampara en la gobernabilidad para garantizar la estabilidad del Estado. Y ahí empezamos, claro, cuando tú ocultas una cosa, tienes que dar otra versión de los acontecimientos y ya has mentido. Pero ahí, eso sería la parte teórica. Pero en la parte práctica tenemos los fondos reservados. Los fondos reservados, que también existen en todos los países democráticos, es una partida presupuestaria económica que el Estado maneja sin dar información de en qué lo emplea. Con lo cual se entiende que va a emplear millones de euros, desconozco la cifra exacta que tiene España ahora de fondos reservados para el gobierno, Estado, para hacer, evidentemente, como no van a informar, evidentemente parte de esos fondos reservados serán empleados en maniobras no muy claras. Es fácil de deducir, ¿no? Secretos oficiales, fondos reservados, por empezar desde la cúpula más alta. Y esto lo aceptamos como normal. Pero el rey de la democracia, los Estados Unidos de Norteamérica, ¿no?, por lo menos ahí se empodera la democracia en todo su esplendor. Todavía hay cientos de miles de documentos a propósito del magnicidio de John Fitzgerald Kennedy. Han desclasificado algunos y van desclasificando poquitos a poquitos en la medida que una generación va desapareciendo y otra, y hasta que se llegue a un punto en el que
John F. Kennedy no suene mucho. ¿Qué decir, si nos hemos ido a Norteamérica, qué decir de nuestro país? La información de la Guerra Civil Española, que ya hace 80 años, los 40 de dictadura y los 40 de democracia, pues está en la Ley de Secretos Oficiales. No se puede consultar, apenas algunas cosas, pero eso está sellado. ¿Por qué? ¿Por qué está sellado también el famoso sitio del franquismo donde se encerraba a los revoltosos y tal del régimen de la Puerta del Sol, ¿no? Con todos los informes de personas que iban allí o que fueron detenidos? Todo eso es secreto. No se puede acceder a esa información. Entonces, cuando alguien con esa hegemonía de poder te limita una información, evidentemente, si tú me ocultas algo que sabes que puede ser sensible para mí, me estás engañando, porque me tienes que dar otra versión. Y me das la versión edulcorada, claro, edulcorada de lo que ocurre, ¿no? En consecuencia, bueno, esto es fundamental saberlo, seguramente todos ustedes lo saben, ¿no? Y los que no lo sepan, pues ya lo saben y pueden consultarlo en cualquier informe enciclopédico o del tipo que sea. Claro, a partir de ahí, como en definitiva son gobiernos piramidales, ¿no? El resto de la comunidad humana va adoptando esas mismas posturas, ¿no? Y el padre oculta a la madre, la madre oculta al hijo, el hijo oculta y da versiones, y así sucesivamente en todos los estratos sociales. Es decir, que el que tiene que dar ejemplo de honestidad y de coherencia, resulta que establece por ley que puede no dar ejemplo. Y claro, los demás, no por seguir al mandatario, pero en vista de que el mandatario tiene poder, tiene dinero, tiene divertimento, tiene seguridad, tiene alimento, claro, pues ¿qué va a hacer el resto de la población? Imitar y crear estructuras mentirosas, hipócritas, crear apariencias. Entonces realmente vivimos en un mundo de apariencias. Una cosa es lo que la persona piensa, otra es lo que la persona siente y otra es lo que la persona hace. Y esto es muy conmovedor. Sí, conmovedor en el sentido de que no nos permite mantener una serenidad, un aplomo, una tranquilidad, una transparencia, porque hay que andar con pies de plomo a ver lo que digo, cómo lo digo y de qué forma lo digo, ¿no? Para yo sentirme bien, para que el otro se sienta bien, las verdades a medias, o como decía la Iglesia, ¿no? Las mentiras piadosas. Perdón, pero las mentiras nunca son piadosas, nunca. La piedad merece un respeto y merece una admiración, un acto de piedad, pero con mentira no. Por otra parte, ese miedo a la sinceridad, a decir lo que se siente y lo que se piensa, es motivado porque nos han ido, como bien decía Mar de la Madrid, educando desde muy pequeña infancia a que tenemos que ser los mejores, a que en casa nos decían, la verdad no se le dice a nadie.
hombre, pero ¿cómo esto? Y en el colegio te decían, bueno, tú obedece y luego haz lo que te dé la gana. ¿Sabes qué me decía mi madre de pequeña con eso? Decía, no solamente hay que ser bueno, sino que también hay que parecerlo. Exacto. Entonces también dice, bueno, y a veces con parecerlo solo es suficiente. Exacto. ¿Sabes? Entonces, bueno, claro, desde muy chicos nos van tallando y talando nuestra espontaneidad. Y claro, vivimos con ese miedo de que si somos sinceros nos van a castigar. Y no. Empecemos por aportar algo positivo. No me gusta la palabra positivo. Por aportar algo innovador en cuanto a cambiar este estilo de hipocresía que evidentemente necesita un cambio. Y es atreverse, ser valiente y ser sincero, con educación, con cultura, con amabilidad. Y se le puede decir a la persona sinceramente lo que uno siente y lo que uno piensa, sin necesidad de que, claro, nos han planteado también desde esa órbita de poder, nos han planteado el qué. Pues una cosa muy simple, que decir la verdad es como una violencia terrible, ¿no? Y que va a crear un malestar y un enfrentamiento. Sí. Falso. Ahí ya nos han engañado doblemente. Es decir, si eres sincero te vas a llevar un palo, un castigo. No puedes decir lo que piensas, porque si dices lo que piensas, seguramente te van a reprimir. Y cierto, muchas veces nos reprimirán, muchas veces nos castigarán. Bueno, no vamos a ponernos de ejemplo de nada, pero hemos vivido todo ese transcurrir de persecución y de cosas y atributos que todo menos de bonito. De bonito, ¿no? Sí. Por nuestra testimonialidad, por nuestra expresión, por nuestra manera de plantear las cosas, ¿no? Entonces, pero también, en la medida en que la persona se sincera, se va adquiriendo un verdadero respeto. Sí, porque si te sinceras con amabilidad, con cordialidad, con mesura, poco a poco vas ganando respeto porque empiezas a ser, por sincero, referencia de otros. Referencia de otros. Y esto es muy importante, ¿no? Porque nos permite estimular a que otros hagan lo mismo. Entonces, si alguien, confiando en nuestra sinceridad y nuestra transparencia, nos cuenta esto o aquello, ¿no? Lo hace porque sabe que nosotros podemos entender y comprender, porque nos ha visto sinceros, porque ha vivido nuestra sinceridad, ¿no? Entonces, este es un mecanismo que poco a poco se va desarrollando, ¿no? Hay que tener en cuenta, además, que, y esto es un detalle muy particular, ¿no? Que en nuestra cultura católica, no precisamente cristiana, católica, se nos educó rápidamente en el aspecto de la confesión, ¿no? La confesión de los pecados, ¿no? Entonces, esa confesión de los pecados nos permitía ser sinceros al sacerdote. Y el sacerdote era el ministro que en el nombre de Dios nos perdonaba los pecados. Y ya quedábamos libres de toda culpa. Pero, en teoría, de toda culpa ante Dios. Pero, ¿y ante los que yo he engañado? Entonces yo me puedo confesar, Padre, de que he mentido, he engañado, he estropeado, he dañado. Bueno, pues una penitencia, promete nunca más pecar. Y ya, pero ¿y cómo voy a redimir ante los hombres
si ante Dios, asumiendo que el sacerdote es el intermediario, es redimido por su intermediación, ¿cómo puedo redimir ante los que cotidianamente tengo al lado? No le puedo decir al de al lado, mira, he confesado una cosa que he pensado y he hecho contigo, pero no te lo puedo decir, pero ya estoy libre de pecado. No. Entonces, esto es importante porque en Occidente se ha vivido con el catolicismo, y no solamente en Occidente, en América, etcétera, todo un yugo persecutorio que ha favorecido por ese sacramento, por esa posibilidad, la hipocresía. Porque, claro, la persona se sentía liberada porque Dios, a través de su ministro, estaba perdonado. Entonces, pero claro, habitualmente lo que ocurría es que se volvía a pecar. Lo volvía a hacer, claro. ¿No? Claro, porque no había habido una redención humana, ¿no? Y el pecado volvía a repetirse una vez y otra vez y otra vez. Y se sigue en ello, ahora menos, porque ya el poder de la Iglesia Católica ha bajado sensiblemente, pero sigue ahí, ¿no? Eso como dato cultural, ¿no? Que no es nada de acusación, no lo decimos en el sentido... No. Es buscar los factores, como hemos hablado del Estado, de la ley de secretos oficiales, de los fondos reservados, y la Iglesia, los factores que nos ha tocado vivir, no son ni mejores ni peores, es explicar por qué llegamos a ser una sociedad hipócrita. Y empezamos por Silvio Rodríguez y decir, fui a buscar al primer hombre que mintió. Claro. Entonces tenemos que resaltar a los protagonistas que nos han hecho estar así, ¿no? Y que ese estar así nos produce desasosiego. Claro, porque tenemos que dar una cara que no es la nuestra. Tenemos que mostrar unos sentires que no se sienten. Porque las reglas, las normas, las leyes, la educación, la cultura... nos van rodeando, y encima camuflados de libertades. Se tienen libertad para decir cualquier cosa, ¿no? Ahora hemos vivido una época de hipocresía, un instante de hipocresía estos días increíbles, ¿no? Cuando a un famoso jugador de fútbol del Real Madrid, a Vinicius, pues como a otros, le insultaron y emitieron cantos y gritos y muñecos racistas. Bien. Bueno, cualquiera que haya ido a un campo de fútbol habrá escuchado la cantidad de elementos racistas que hay sobre el árbitro, por ejemplo. Al árbitro le dicen de todo menos bonito, ¿no? Y los insultos sistemáticos que hay en los campos de fútbol por las barras bravas, ¿eh? Pero nos parece desorbitado que el gobierno de Brasil reclame al gobierno español que se hable de que incluso a lo mejor equipos no vengan a jugar a España porque España es un país racista. ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es esto, por favor? No, esto está fuera de onda totalmente. Si vamos por esas, hombre, el racismo está instaurado en todo el país. Es gracioso que Brasil proteste por el racismo sobre Vinicius, cuando el racismo que hay en Brasil es impresionante. Impresionante. Pero es que el racismo está enraizado por esa cultura de poder piramidal en todo el planeta. Habrá excepciones, en todo el planeta. Y aquí en España somos racistas. Los vascos son de una forma, los valencianos de otra, los alicantinos de otra, los de Madrid de otra. Y hay un racismo entre las comunidades autónomas, ¿o no? Y hay una diferencia de 6 años de esperanza de vida entre los municipios que tienen más ingresos, que tienen trabajo,
y que tienen cultura que los municipios que no. En España, en un país de 48 millones, que acabamos de llegar ahora, de habitantes, hay racismo. Pero en Francia, no me digan que no hay racismo. Más grave racismo que hay contra los subsaharianos que diariamente nos visitan en pateras. ¿Cómo se les trata en Europa, por favor? ¿No? Devoluciones en caliente, explotación en la agricultura, en los plásticos. Y ahora, porque un futbolista se le insulta, se arma todo un... ¿no? O sea, es la clásica historia de hago un globo sonda y oculto todo lo demás, ¿no? Entonces ahora todos contra el racismo. Sí, porque si eso sirviera para solucionar el racismo, claro, pues estupendo. Perfecto. Y ahora multas hasta de 500.000 euros por insultos racistas y cárceles y tal. Pero, señoras y señores, el racismo no se arregla con multas, ni con leyes, ni con castigos. El racismo se resuelve con cultura y educación, desde la más tierna infancia, y desde la adultez y continuamente, con la igualdad de oportunidades, con el derecho al trabajo, con el cuidado al extranjero. Con todo eso se ayuda. Así sí se elimina, eliminando las fronteras, dando cobijo a todo el que llega, porque las personas que salen de sus países salen por miseria, por persecución, por guerra, por cosas muy diversas, ¿no? Entonces, mientras no se cambie la dinámica de la ONU, que hasta la ONU se ha hecho eco de los insultos a Vinicius, pero por favor, pero si cada 28 segundos, muere un niño de hambre en una zona de África, ¿hay alguna manifestación, hay algún país que diga que vamos a hacer una protesta? Hombre, ¿eso no es racismo? Es que no se podría solucionar el hambre facilísimamente, teniendo en cuenta que producimos alimentos para 10.000 millones de habitantes. Hay 8.000 millones, ¿no? Bueno, y el resto, claro, se tira, ¿no? ¿Eso no es racismo? O sea, ampliemos el concepto de racismo y no nos vayamos, que no estamos de acuerdo, por supuesto, en ningún tipo de insulto. Eso es perder la cabeza, ¿no? Y ningún tipo de insulto, y menos aún por el color de la piel o por el lugar de nacimiento o lo que sea. Porque además pasamos por etapas, ¿recuerdan? Cuando las Torres Gemelas y el 11M, los musulmanes eran la peste. Pero es que antes los colombianos eran la peste, porque todos eran traficantes de drogas, ¿no? Luego les tocó a los musulmanes. Ahora, ¿a quién les va a tocar? Pues nada, a los emigrantes, ¿no? Que de momento, entre antes de ayer y hoy, había una nave con 500 personas en un barco, 500 o 50, no lo sé, me da igual, 3, en el que se pedía auxilio a Malta e Italia y se negaron a ofrecer auxilio y las andan buscando. ¿Eso no es racismo? O sea, el racismo se ve en cualquier sitio, ¿no? Y cuando el racismo es por razones religiosas, por razones de color de la piel, por razones de educación, eso se ve constantemente, ¿no? ¿Quiénes son los mayores presos que hay en Estados Unidos, el reino de la democracia? Los afroamericanos. Y segundo, los hispanos. Y tercero, los asiáticos. Y después vienen los blancos norteamericanos. Eso no es una casualidad. Hoy leíamos unas declaraciones del que propone Joe Biden para ser, digamos, el jefe del ejército norteamericano, una persona afroamericana. Y la persona
decía que sufrió todo tipo de inconvenientes en el ejército norteamericano, y que tuvo que trabajar el doble que cualquier blanco para que se le tuviera respeto y cuidado. Y fíjense, ahora se le propone, recordando a Colin Powell, que en fin, no es el mejor recuerdo, ¿verdad? Se le propone como jefe de todo el ejército norteamericano, ¿no? Pero él mismo, en su propia biografía, aunque haya llegado a ese punto, y ahora serían 2 personas afroamericanas las que llevarían el ejército norteamericano, se le propone como tal, y seguramente será aceptado, ¿no? Pero él mismo reconoce todo lo que ha tenido que sufrir. Estamos hablando de una persona, de 2, de 3, y el resto. Y el Harlem, y el Bronx, y bueno, o sea, el racismo es una lacra, producto también de esa mentira, de esa hipocresía, ¿no? Porque también en Sudáfrica se ha acabado el apartheid. Yeah. Bueno, ya se ha acabado en la legislación. En la apariencia. Igual que India tiene la democracia es la democracia perfecta en la escritura, pero luego en la practicadura, por favor, el dolor y el desespero, sangre, sudor y lágrimas que vive India, en muchas capas sociales y en muchos lugares, y sobre todo las mujeres, es demoledor, ¿no? Pero claro, nos venden la imagen idílica del Mahatma Gandhi y ya con eso se arregla todo, ¿no? La muy espiritual y calmada India, un país cargado de violencia enorme y también de espiritualidad, por supuesto, ¿no? Pero cuando echamos un vistazo a la historia, vemos que está cargada de un racismo descomunal. Ya que hemos mencionado a Gandhi, fíjense qué racismo tan estructuralmente demoledor, ¿no? Se tuvo que crear un estado especial solo para musulmanes. Pakistán. Ahí estáis los pakistaníes. ¿Y con qué generó? Guerra. Que los dos tengan armamento nuclear. ¿Eso es la no violencia? Por favor, por favor, por favor. Eso es racismo puro, ¿no? Y ver el cambio de guardia en lugares limítrofes entre pakistaníes y hindúes es tremendo, es tremendo, es tremendo. Es un problema, es un problema. Y todo venía al caso de la hipocresía, ¿no? Que se vuelve la persona así muy defensora de una causa pequeña, ¿no? Para obviar tapar la gorda. La gorda, ¿no? Volvemos al inicio, es decir, un aspecto de mi conciencia es lo que yo pienso, ¿no? Intelectualmente de las cosas, en base a la información que me dan. Otro aspecto es lo que siento y otra cosa es lo que hago. Lo ideal es que esas 3 cosas estén conjuntadas, y ese es el segundo aspecto que reclamamos o que queremos aportar. El primero es sincerarse con educación, con cortesía, con cuidado, por supuesto, y sin miedo. Valientes. Otro, saber cómo conjugar esos 3 elementos. Porque yo puedo pensar una serie de cosas en base a una información, pero sentir otras y hacer otras, lo cual es, claro, sí, en psiquiatría se habla de la dualidad de la personalidad en determinados estados psicopatológicos. Aquí es disociación de la Trinidad, ¿no? Sí. Se hace una cosa, se piensa otra cosa y se siente otra cosa. Entonces, tenemos que ajustar eso. Y eso se va ajustando, y uno lo va ajustando con la práctica diaria, ¿no? ¿En base a qué? En base a ser consecuente con mis ideales. Todos tenemos unos ideales X. Y todos sabemos a estas alturas, como adultos, las cosas que idealmente son adecuadas. En genérico, aquellas que se pueden y se dan para mi
satisfacción y mi bienestar sin consiguiente daño al entorno, sin el daño al entorno. Teniendo en cuenta que el entorno quiere obligarte a que hagas ciertas cosas, ¿no? Evidentemente, los ideales de cada uno se van abriendo pasos en su sitio. Cada ser humano, cuando llega a este plano de la vida, en este planeta, trae un plan, trae un código genético de 3.000 millones de bases, ¿no? Que combinadas dan una personalidad diferente, ¿no? Traemos un mensaje, somos mensajeros de la creación, de la eternidad, llámenlo como quieran, del azar y la necesidad, como decía Jacques Monod, ¿no? Bien, démosle cauce a eso. Ese mensaje cada uno lo va descubriendo, ¿no? Y vemos que cuando empezamos a realizar ese mensaje, vemos que lo que pensamos, lo que sentimos y lo que hacemos empiezan a juntarse. ¿Que eso nos puede crear problemas? Seguro que nos va a crear problemas. Con el entorno, la familia, Sí, nos va a crear problemas, pero la satisfacción personal de ir reclamando nuestro camino, el nuestro, que no le corresponde a otro, nos corresponde a nosotros, va a permitir que realicemos nuestro ideal sin dañar a nadie. Lo que pasa es que como todo está hipocritalizado, sí, mentiroso, está pues claro, hipócritamente encajado. Claro, sí. Entonces si alguien quiere cumplir su ideal, pues como está todo cerrado, no te dejan. Sí. Entonces pudiera parecer que cuando yo quiero realizar mi ideal, molestas a alguien. Claro, entonces no lo puedes hacer porque estás haciendo daño a otro. Cuidado. Si cada ser tiene su vocación y está permitida en esta realización, tiene que abocarse a ella con sinceridad, con valentía, con decisión. Y por supuesto se irán abriendo los cauces, con dificultades, con problemas, con tensiones, sí, pero de eso de que te puedes acostar a gusto, o como se dice a veces, puedes dormir tranquilo. Con la conciencia tranquila. Con la conciencia tranquila, ¿no? Creemos que esos dos apartados, ¿no? Atreverse, valentía, con cuidado, con amabilidad, de ser sinceros, ¿no? Apartar las apariencias. No quiero que la gente piense esto o aquello de mí. Quiero que piense lo que soy realmente. Y eso no está reñido con mi intimidad. Porque algunas personas se amparan en su intimidad para mentir y para aparentar otra cosa. Y así guardo mi intimidad. ¿La guardas para quién? ¿Para alguien concreto o para ti solo? Penoso, ¿no? Somos seres sociales, ¿no? Y somos seres que necesitamos ser escuchados, ¿no? Y que necesitamos ayudar a otros para que encaucen, igual que el padre ayuda a su hijo o a su hija para que salga adelante, para que haga sus estudios, para que realice sus ilusiones y sus fantasías, ¿no? Y no tienen por qué estar de acuerdo con lo que quiere el padre que sea el hijo. No, el padre no tiene que querer nada en cuanto a lo que debe de ser el hijo. No, debe de proponerle, proporcionarle los recursos y los remedios como para que él descubra su vocación y ayudarle en ella, ¿no? Creo que las cosas son complejas en la realización, pero sencillas en la conceptualización. Eso es lo que creo. Muy bien. Sí, yo creo que son como dos pilares importantes. Sí, se pueden poner muchas más cosas, ¿no? Esos dos pilares son importantes. Pero, bueno, pues el tema es... Y es empezar a hacer, ¿no? Empezar a hacerlo y, bueno... Empezar ahora. Eso. No dejarlo para luego. Y a perseverar en ello. Y claro, día a día, día a día. Sí, sí. Y hasta ahí. Mes de junio. Muchas ya gracias. Empezamos las teóricas vacaciones. Sí. Buen momento para poner esto en práctica. Buen momento para ponerlo en práctica. Sí, sí. Gracias. Hasta luego.